Hola a todas y a todos, bienvenidos a este blog, el blog número 138 de la vida de un veterinario de vacas. Vamos a exponer los casos de las últimas 3 semanas, espero les guste. ¡Vamos! Comencemos por un caso que no es tan común. Sí se ve, pero no es tan común. Este es el aumento de tamaño de la glándula mamaria, específicamente de una ternera del pezón posterior izquierdo o trasero izquierdo, como ustedes lo quieran mencionar. Generalmente, según lo dicen los estudios, este tipo de lesiones, en este caso una mastitis, están dadas por las moscas. Entonces, lo que sucede con las moscas o la fisiopatología, la epidemiología de todo esto es que la mosca viene con sus patas llenas de bacterias, se posiciona preciso cerca al esfínter del pezón y las bacterias aprovechan la oportunidad para introducirse dentro de la glándula mamaria. Aquí estamos tratando, en este caso, con una mastitis que ya lleva sus días. Digamos que vamos a tratar de hacer lo posible, obviamente con aplicación de antibióticos, en este caso intramamarios, prácticamente lo que le quepa, la cantidad que le quepa, y además de eso intramuscular por lo menos un periodo de 4 o 5 días seguidos para tratar de salvar esa glándula mamaria. Ahora viene aquí la función para la cual nos llaman, no para diagnosticar simplemente que tiene una mastitis, porque eso es evidente, sino en este caso para evaluar qué tanta afección hay sobre ese tejido, y como nosotros lo vemos ahí en la ecografía, pues la afección es básicamente masiva de ese cuarto posterior derecho. Entonces, como ustedes lo pueden ver, ven puntos ecogénicos dentro de esa glándula. Vemos obviamente que todavía no hay un buen desarrollo de los conductos galactóforos, ni de la cisterna de la glándula, ni de pezón, obviamente, pero vemos que esa lesión o esa inflamación va prácticamente hasta la pared del abdomen. Vamos a ver cómo le va a esa ternerita y espero no pierda ese cuarto. Segundo caso. Se me presenta esta vaca durante el chequeo reproductivo y me dicen: esta vaca tiene este aumento de tamaño en la región izquierda ventral del cuello. El aumento de tamaño va prácticamente desde la porción media hasta casi la unión con el tórax, digamos, ¿cierto? Como se ve y es, digamos que muy clara en este punto. Pero lo que a mí no se me dice es que esa vaca en el posparto estuvo caída, tuvo que ser medicada con muchos medicamentos intravenosos. Entonces ahí digamos que uno comienza como a aclarar la situación, porque al principio uno le dice: no, eso le apareció de un momento para otro, pero resulta que este tipo de manifestaciones siempre requieren de un tipo de diagnóstico cuidadoso, porque pueden llegar a ser desde cuestiones tan sencillas como un hematoma, un absceso, una flebitis, a convertirse de pronto en la aparición de un tumor en esa zona. Como ustedes se podrán imaginar, pues lo que nosotros procedemos a hacer una ecografía, y de entrada a mí me llama fuertemente la atención la parte superior del cuello, porque yo encuentro gas. Y una bastante acumulación de gas, bastante marcada, y posterior a eso, como se ve ya en la ecografía, comienza la acumulación del material, digamos, líquido purulento de ecogenicidad mixta, que es compatible con pus. Ahora, ¿cuál es el problema de esta zona? Pues esta zona es una zona bastante peligrosa, en donde yo no puedo andar metiendo cualquier cosa o cualquier bisturí, porque no va y sea que a mí se me ocurra agarrarle o la carótida o la yugular a esa vaca. Aunque muchas personas dirán: pues es evidente en dónde está la yugular y la carótida, para mí no lo es tanto a toda hora y siempre, y si no, no haríamos ese tipo de métodos. Ustedes ven ahí la tráquea, pero lo que es evidente es que en la parte superior del cuello la vaca tiene gas, y ya vamos a ver la parte ventral. Entonces, como lo podemos ver ya en la parte ventral, en la parte más prominente, ¿cierto?, de ese cuello, vemos inclusive una membrana, porque uno trata de el cerebro humano siempre trata de pensar que eso es un cuerpo extraño lo que tiene allí. Recuerden que no genera sombra acústica, bueno, todo eso que ustedes ya saben de los materiales muy densos y su comportamiento en la ecografía. Digamos que esa es la forma como nosotros pues nos damos cuenta de qué tipo de material está hecho lo que estamos encontrando allí. Simplemente es una membrana que está allí presente, inclusive puede llegar a confundirse con un artefacto, y lo que sí es evidente es que es un líquido denso, pero que tiene partículas, digamos que sólidas, y lo que estamos viendo en este instante en la ecografía es que
Esta es la parte dorsal otra vez en la ecografía, está comunicada con la parte ventral, o sea que las bacterias que están en la parte ventral están produciendo un montón de gas, que ese es el que se está subiendo a la parte dorsal de esa lesión, como lo podemos ver allí. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Marcamos el lugar donde no vayamos a agarrar ningún vaso sanguíneo importante y como ustedes lo pueden ver acá, pues depilamos, desinfectamos, hacemos el drenaje con un bisturí. Posterior a la aplicación de algo de anestesia en la zona, aunque muchas veces esto no funcione, pues en este caso sí tomamos la decisión y vemos que desde la parte dorsal yo oprimo y sale en la parte ventral, lo que confirma que el hallazgo ecográfico puede ser acierto y real. Entonces ahí podemos ver cómo se está, digamos, drenando toda esa cantidad de material purulento. Nosotros posterior a eso hicimos Entonces mire lo que pasaba. Resulta que si yo miro desde afuera hacia adentro de la vaca, tengo la piel, el tejido subcutáneo, el músculo y el resto del cuerpo, digamos, pero en esa zona del cuerpo es básicamente esas tres regiones. Entonces resulta que el absceso estaba entre el músculo y el tejido subcutáneo, pero este espacio, este bolsillo, se generó y se amplió aún más cuando yo corté la piel. Yo la corto y al cortarla entro al espacio subcutáneo. En ese espacio se generó un bolsillo y aquí estaba el absceso. Resulta que cuando se metía el lavado, muchas veces no alcanzaba a entrar el absceso, sino se quedaba entre el tejido subcutáneo, el catéter, nosotros utilizamos un catéter, y al quedarse en el tejido subcutáneo se presentó lo siguiente. Miren cómo se puso peor la situación, miren la inflamación y el edema que se causó por hacer las limpiezas. ¿Qué fue lo que nosotros decidimos? Dejar de hacer limpiezas porque era evidente que se estaba cometiendo algún tipo de error, obviamente sin quererlo, ¿cierto? Estábamos cometiendo algún grado de error sobre la limpieza por el bolsillo ese que le estaba diciendo, estaba generando en este caso una infección del tejido subcutáneo. Aunque no tengo video, hace poco fui a ver la vaca ya está perfecta, le aplicamos antibióticos, antiinflamatorios y dejamos de hacer el lavado, simplemente verificamos que el agujero para el drenaje no se cerrara. Eso fue todo. Tercer caso, me presentan esta vaca, una finca muy pequeña, unas 10 vacas de ordeño, con una disminución progresiva de la condición corporal. Creo que tenía 4 o 3 meses de preñada, la verdad no sé, yo no asisto a esta finca en la parte reproductiva, entonces no tengo muy buena historia de las vacas, pero que esta vaca era de esas que ustedes ya la conocen, ¿no? Que pelea, que quiere entrar de primero el puesto del ordeño, bueno, pero había venido progresivamente disminuyendo la condición corporal y que venía caminando de forma encorvada, arqueada, mejor dicho, y que ellos habían notado simplemente eso. Pero sobre todo la disminución de la condición corporal. La vaca en ese momento orina, sale mucha espuma de esa orina, lo cual a mí me llama fuertemente la atención. Cuando a mí me comentan esa historia al inicio, yo sospecho de entrada en un desplazamiento de ovomaso, aunque la epidemiología no cuadra mucho. Ya les he mostrado en muchas ocasiones en este canal de YouTube que el desplazamiento de ovomaso puede darse en cualquier momento de la lactancia, inclusive teniendo vacas con una preñez avanzada. Este no era el caso de la preñez avanzada, pero yo iba en mi cabeza procesando, y la estamos chequeando en este momento a las 4 de la mañana, que la vaca tenía desplazamiento de ovomaso. Pero cuando yo le hago todo el examen clínico rutinario, que ahora incluye la ecografía, no lo puedo confirmar. Entonces yo procedo a hacer una ecografía completa de abdomen, chequeando o utilizando el bovirus, que ya se los he mostrado en varias ocasiones, y veo de entrada ganglios linfáticos aumentados en la región retículo rumen, como ustedes los pueden ver allí. Los ganglios linfáticos en la región retículo rumen pueden presentarse, pero resulta que no es tan usual de verlos. Y esa presencia, como se puede ver allí, de ganglios linfáticos en la región retículo rumen abomaso, puede llegar a llamarnos a nosotros la atención e inclusive incluir dentro de nuestro nuevo diagnóstico la presencia de una leucosis bovina, que digamos que para toda la historia y todo lo que les estoy mostrando cuadraría dentro de este caso muy interesante. Pero resulta que cuando yo sigo y estoy haciendo el examen normal bovirus, que ya les he mostrado en varias ocasiones y que ustedes tienen allá para que lo revisen, encuentro la presencia de esta estructura redondeada con fibrina y pared, lo cual es compatible con un absceso.
Yo de entrada, o a mí esto ya de entrada, pues me llama mucho la atención. Ahí vemos la región reticulorumen abomaso muy marcada, muy clara y muy fácil de identificar. Vemos esa letra V que tiene un puntico azul que me indica a mí que la zona craneal es hacia el lado izquierdo. Pero a mí esa región no me debe mostrar en ningún momento la presentación de una estructura redondeada compatible con un absceso. Es más, cuando yo me corro hacia caudal en el lado izquierdo y yo estoy chequeando el rumen y el ruminal groove, el ruminal groove que se conoce en inglés, yo observo que ese aumento tiene la presencia de algo de edema. Eso quiere decir que esta infección que yo estoy observando en la parte ventral, inclusive algo de pus allí presente, se esté subiendo por el aumento y esté tratando inclusive de llegar a la parte dorsal del cuerpo, lo que obviamente no es buena señal y también es seña de que esto viene de hace días. Ahora, cuando yo me paso al lado derecho ventral, donde en teoría debería estar el píloro y todas otras estructuras del sistema digestivo, vuelvo a insistir en el bovirus, por favor vayan a revisar esa exposición que se hizo en el Congreso Mundial de Pediatría, encuentro aún más absceso, aún más acumulación de líquido allí presente en esa región y obviamente aquí sí le estamos sacando el máximo jugo, entre comillas, a esta máquina que nosotros tenemos para evaluar la extensión de la lesión. Recuerden que este tipo de diagnósticos también se puede hacer perfectamente con el transductor lineal rectal, tal y como lo reza el bovirus, porque estas lesiones al tener peso va a tratar de ir por la fuerza de la gravedad hacia la parte ventral del abdomen, facilitándonos a nosotros la observación de este tipo de lesión. Lo que pasa es que cuando nosotros utilizamos el transductor convexo, pues podemos evaluar la extensión de la lesión y con eso dar un pronóstico mucho más acertado para que la gente no gaste dinero de forma innecesaria, que es lo que nosotros debemos propender para con el cliente y la vaca. Como ustedes se podrán imaginar, pues digamos que el diagnóstico de la vaca es una RPT, una retículo peritonitis traumática, o como se conocen en inglés, un hardware disease. Con un pronóstico muy malo, pues la vaca nosotros la enviamos a descarte, porque no es normal que una persona mantenga un animal prácticamente sufriendo con disminución de la condición corporal. Obviamente son inflamaciones tipo granulomatoso que está disminuyendo la calidad de vida de la vaca. Además, no va a ser una vaca funcional en el futuro, y tratar de darnos las de artistas en tratamientos en este punto donde estamos evaluando la extensión severa de la lesión no es ético. Pasemos al cuarto caso. Lastimosamente no tengo el video de la vaca, pero esto es una vaca que no ha tenido una respuesta correcta al tratamiento de la mastitis. Eso quiere decir que esta ecografía que le estoy mostrando es una ecografía de una glándula mamaria, ¿cierto? La glándula mamaria de la ubre de una vaca, punto. Estamos utilizando en este punto el transductor convexo con una profundidad de 12 centímetros, como ustedes lo pueden ver ahí en la parte inferior derecha donde está la escala. Ustedes pueden observar que, a pesar que esta vaca tenga todavía algo de rigidez en esa glándula mamaria, por lo menos desde el tacto, la lesión que se observa ecográficamente con este transductor de creo que tiene 2,5 MHz, creo que alcanza a subir hasta 5, no es tan evidente. Entonces uno se pregunta, ¿será que la lesión que yo estoy observando o que se está presentando en la vaca, ¿cierto?, para que no haya tanta evidencia, es una lesión real, o es que el ecógrafo no da tanto para mostrarme a mí una lesión real que se está presentando en la vaca y que mi aparato no me da la suficiente, entre comillas, potencia o claridad para poderla diagnosticar? Pero como nosotros debemos sacarle el jugo a nuestros aparatos, cuando nosotros pasamos a un transductor lineal, en este caso de 15 MHz, las cosas parecen absolutamente diferentes, apreciados colegas. Y ustedes comienzan a observar la calidad de la leche y las lesiones blanquecinas que están alrededor de los conductos galactóforos de la cisterna de la glándula, e inclusive alrededor de los vasos sanguíneos en algunas ocasiones se alcanzan a ver, lo que es
hermoso. Yo siempre digo esta metodología diagnóstica, y aunque mucha gente la critique y cada día hayan más haters sobre mi persona, ¿cierto? Por lo menos nosotros aquí hacemos diagnósticos basados en imágenes y en evidencias hechas por nosotros mismos, no por lo que nos digan los demás ni por lo que digan los estudios. Observen las diferencias tan severas que hay de pasar de 5 a 15 MHz en la presentación de la lesión desde el punto de vista de la imagenología. Una belleza, ¿no les parece? Ahora se me presenta otra vaca, en este caso ya una adulta, con este aumento de tamaño en la región más o menos parotídea, más o menos, de su hermosa y apreciada cabeza. ¿Qué es lo que normalmente uno piensa? La vaca tiene un absceso. Eso es extremadamente común. Digamos, cuando uno la va a palpar a esta vaca, esa masa es dura, pero puede ser que el absceso esté profundo y esté por debajo del músculo e inclusive la glándula, pero el absceso es lo más común. Nosotros siempre le hacemos un diagnóstico como es debido con la máquina que ya tenemos. Porque, apreciado colega, si usted ya tiene un ecógrafo que tuvo que comprar para hacer reproducción y obviamente dar un servicio mejorado, y adicional a eso le importa el cliente, le importa la vaca, vale la pena que usted utilice su aparato que ya compró, que es el mensaje final del bovevirus, para hacer otro tipo de diagnósticos como por ejemplo este. Entonces la gente hoy anda enloquecida con el Doppler. En este caso le estamos sacando el Doppler, el jugo, a una masa que estamos hoy absolutamente seguros que es una masa tumoral, que no es un absceso, como ustedes lo pueden ver allí con la irrigación, no es un absceso, y que yo estoy seguro que si me pongo yo a molestar este tipo de cuestión con una cirugía, pues debo estar muy precavido, porque la probabilidad de hemorragia va a ser muy grande y voy a tener que tener mucho cuidado al no ir a cortar vasos importantes, o por lo menos estar preparado para suturarlos. Aproveche su máquina, apreciado colega, si ya la tiene y quiere ayudarle a su cliente. No la desperdicie para ver solamente un útero y 2 ovarios. Siguiente casillo, pillo. Esto es muy interesante porque resulta que este tipo de malformación reproductiva sexual en el ganado de carne, por lo menos de leche, por lo menos en mi experiencia no es tan común. Yo las veces que he visto este hermafroditismo lo he visto sobre todo en animales que tienen los cruces con las razas Gir. Para mí la presentación de este tipo de anomalías no es normal en animales de leche, en este caso específicamente la raza Holstein, que es con las que yo trabajo en su gran mayoría. Pero observen que ella tenga este tipo de malformación obliga al profesional en chequear que tenga todo su sistema reproductivo completo, porque observen esta novilla, esta es la ecografía de esta novilla. Una novilla preñada, como lo pueden ver allí claramente. Que ella tenga esto no es una razón para que ella no quede preñada, entonces siempre certifíquense. Y último caso de este blog, una vaca con una lesión muy común. Entonces le dicen a uno: doctor, es que resulta que esta vaca, cuando yo la conecto a la máquina del ordeño, no se ordeña porque tiene una bolita que le sube y le baja, tal y como reza la canción. Y a mí siempre me gusta, porque para eso es la veterinaria de campo, para tocar, para experimentar, para sentir, para palpar. Y ustedes pueden ver ahí cómo hay un flujo de la leche cuando uno trata de ordeñarla, pero de un momento a otro queda bloqueado. Esa bolita, esa masita que estaba allí, yo la sentía, no era tanto que le subía y le bajaba, sino la sentía cerca del esfínter del pezón. Y como ustedes pueden darse cuenta, pues ella bloqueaba, digamos, de forma parcial e intermitente la salida de la leche. Ahora, el diagnóstico de esta vaca pues era evidente, porque yo no tengo que hacerle una ecografía para eso, pero yo aquí les quiero mostrar, porque esto se hace mostrando y con evidencia, no con lo que me dijo Pepito Pérez, ni Juanita Pérez, no. Pónganle cuidado, esta es la ecografía del pezón de la misma vaca. Lado izquierdo, 7.5 MHz.
ustedes pueden ver el esfínter de pezón está al lado izquierdo de la imagen izquierda y el esfínter de pezón está al lado derecho de la imagen derecha, o sea, la puntica del pezón. Ustedes pueden ver que la masa en el lado izquierdo prácticamente está escondida dentro de la leche, prácticamente no se ve. Mientras que la masa en un transductor con 12 MHz ya en este punto, mostrado en el lado derecho en un corte transversal, ¿cierto? Vemos la masa muy clara. ¿Cuál es el mensaje con esto? Que los ecógrafos que nosotros tenemos nos dan tienen una serie de limitantes y ventajas, obviamente. Y nosotros como profesionales que ofrecemos un servicio y que lo queremos ofrecer de forma correcta y éticamente aceptable y obviamente profesional, tenemos que conocer dichas limitantes. Cuando yo trabajo con ecógrafos de 7.5 MHz y quiero ver cosas muy chirriquiticas, que se confunde un tejido con el otro porque las impedancias son parecidas las unas con las otras, pues debo entender que mi ecógrafo no me va a dar la suficiente capacidad y potencia para diferenciarme esos dos tipos de tejidos. Mientras que si yo subo, obviamente voy a disminuir la capacidad de profundidad, pero voy a ver cositas muy chiquitas que son las que finalmente hacen la diferencia. Y por más que yo esté comparando un 7.5 con un 12 MHz, que la competencia es dura, pues las diferencias aquí visuales son muy notorias, lo que nos favorece en el diagnóstico y obviamente en el pronóstico. Ahora, muchos de ustedes se estarán preguntando lo más importante, y es obvio porque somos veterinarios de vacas de campo, no somos de oficina ni de academia, no, de campo. ¿Cómo diablos hicimos para sacar esa bolita, esa masa de dentro del pezón? Porque la gracia es tratar de solucionar el problema. Muchas veces no se puede, por la gracia de solucionarlo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Este es el pezón, digamos. Bueno, pongámoslo así. Y aquí está el esfínter. Lo que hicimos, la masita estaba acá. Es que cuando nosotros ordeñamos el pezón, pues quedaba bloqueado, porque el flujo de la leche lo tapaba. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Generar mucha presión aquí con la mano. Quedaba acá, digamos que la punta del pezón bloqueando, y lo que hicimos fue meter una pinza tipo sombrilla. ¿Por qué la tipo sombrilla, apreciados colegas? Pues porque era la única que tenía yo como tipo cureta para poder enganchar esa masa, porque traté de meter una pinza tipo mosquito y no la podía enganchar porque la masa era muy ancha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El esfínter del pezón no es tan ancho, y si yo la abría más para poderla capturar, pues seguramente iba a romper el esfínter del pezón. Entonces yo lo que hice fue meter una sonda sombrilla generando mucha presión, y de esa forma la pude enganchar y la pude jalar. Obviamente cuando yo saqué la sonda sombrilla, pues ese capuchoncito que tiene lo empuje para que no fuera a rasgar el esfínter del pezón, porque la gracia es tratar de solucionar el problema pues sin daños colaterales. Hay veces toca ejercer daños colaterales, hay veces toca romper el esfínter del pezón porque la masa hay veces mucho más grande, pero quiero que la vean, mírenla. Y esta era la masita, algo así como tipo carnoso, de dureza intermedia. Bueno, espero les haya gustado y espero se suscriban al canal, porque la gran mayoría de personas que observan estos videos no están suscritos al canal. Lo que no tiene perdón, no mentiras. Suscríbanse al canal si les gusta, por favor compártanlos con sus colegas. Trato de hacer mi mejor esfuerzo. Hay veces las cosas salen mal, hay veces las cosas salen bien, porque finalmente somos veterinarios de la vida real de vacas. Entonces, nos vemos en la próxima.